Ay, Dios, es domingo, hace muchísimo frío aquí en la Ciudad de México. No sé si ustedes sientan el mismo frío que yo, o será acaso que me estaré enfermando. Ojalá que no. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante y salió el tema porque el día de hoy me visitó un amigo, el cual quiere que le ayude a hacer un proyecto de fabricación de prendas, moldes y demás. Lo vamos a apoyar en lo que podamos con su emprendimiento. Y la pregunta es, ¿realmente necesitas tener un taller? Un taller me refiero a obviamente todo lo que conlleva un taller de confección. Tener una mesa, tener máquinas, tener moldes, tener una cantidad de telas. ¿Realmente se necesita todo esto para iniciar un negocio de confección de ropa o algo así? Vamos a ver quién nos saluda por acá. Dice Etna Zúñiga. Hola, saludos desde Waco, Texas. Pues un saludo, gracias por estar aquí conmigo. Ya sabe que me encanta que me digan de dónde son ustedes, de qué parte del mundo, qué hora es. Aquí en la Ciudad de México ya es un poquito tarde, son las 9:46 de la noche. Domingo, hace un poco de frío, en verdad, me estoy muriendo de frío. Pero estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, mostrándoles para los que vieron la transmisión de YouTube anterior y para los que vieron las transmisiones en Instagram que hice, les estuve más o menos explicando a grandes rasgos cómo hacer el patronaje desde la más pequeña hasta la más grande. Ya tenemos este escalonado de tallas que son nueve moldes, son dos bases, una de adulto y una de niño. Tenemos sus respectivas muestras, sus telas para que las puedan replicar. Y tenemos pues las prendas. Este trabajo se va a ir para un amigo mío de Sonora. Ya saben que yo ofrezco mi servicio a todos ustedes que quieran emprender un negocio y que a lo mejor no les interesa aprender lo que es el patronaje, no les interesa confeccionar y lo único que quieren es desarrollar un producto que sea propio y hacerlo a su manera, tener un diseño único, que ustedes lo hagan a como ustedes quieran para que después los puedan vender. Y eso es lo que tratamos el tema del día de hoy. Realmente se necesitan las máquinas, realmente se necesitan las herramientas, inclusive se necesita el conocimiento para iniciar un negocio de ropa. Vamos a saludar a algunas personas que se han conectado por aquí. Nos saluda Rosa Morocho. Saludos desde Seattle, Washington. Un saludo, guerreros de la confección. Amigo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Andabas un poco perdido. Qué gusto saludarte. Dice Graciana Salazar. Buenas noches, soy de San Luis Potosí. Pues un abrazo para todos ustedes. Yo soy de la Ciudad de México. Dice, sigue Julio Pérez de San Pedro, Jalostoncingo, Tlaxcala. Humberto Portes, saludos desde Chimalhuacán. Pues un saludo a todos ustedes, gracias por estar aquí conmigo. Déjenme poner en un lado donde nos podamos sentar un poquito a platicar y ahorita les estaremos respondiendo preguntas, dudas. Creo que ahí se ve bien, ¿sí? Se ve mi tiradero. Es que a veces uno se queda a velar. Ya les he mostrado el taller. Obviamente todavía no podemos las cosas, las acondicionamos al 100%. Mi esposa aquí trabaja los props, trabaja lo que son armaduras, trabaja lo que son cosas de cosplay, necesita espacio para pinturas, para cortar, para pegar. Entonces, un espacio va a ser para ese tipo de cosas. Próximamente el logotipo de mi esposa Oversweets estará tal vez ahí en la pared. El mío estará atrás de los maniquís. Canon JCSR de costura. Y todavía no decido en dónde voy a poner la placa. Porque también tengo que colocar el pizarrón para las clases en líneas que voy a estar haciendo posteriormente. A ver, dice... Saludos desde Panuco, Veracruz. Mario, gracias amigo por estar aquí. Yo me dedico al comercio por mayoreo, bueno, apenas iniciando en este hermoso arte del diseño. Me ayudan mucho tus videos, muchas gracias, bendiciones. Atentamente, Julio Pérez Zainos. Pues un abrazo, comparto las bendiciones contigo y te deseo todo el éxito del mundo también en tu emprendimiento. Dice, yo te puedo decir que no es necesario, yo empecé con una máquina y con el tiempo pude adquirir más máquinas y lo más importante es el conocimiento, las ganas de confeccionar. Totalmente de acuerdo contigo. Trucos de costura nos saluda. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Entonces, les vuelvo a repetir el tema del día de hoy es necesario tener un taller, es necesario tener máquinas para aquellas personas que quieren iniciar en un negocio de costura, en un negocio de ropa. La verdad es que no. Muchas personas tienen la intención de comprar maquinaria, pero primero es una gran inversión. No solamente de las máquinas en sí, porque estas máquinas cuestan bastante dinero,
Segundo, es tener el espacio necesario para habilitar tus máquinas. Tus máquinas deben de estar siempre limpias y siempre disponibles para trabajar. Yo se los he dicho incansablemente, estas máquinas no pueden estar adornando este espacio, mi taller no lo pueden adornar, son para trabajar. Segundo, tienes que tener el conocimiento básico, por lo menos, para utilizar las diferentes máquinas, collarete, overlock y máquina recta, que son las tres máquinas básicas en un taller. Con esas tres máquinas puedes hacer de todo. Yo les he mostrado que inclusive con una pequeña máquina casera puedes hacer también muchísimo. Vamos a colocar ahorita el tripié para que no lo esté cargando todo el tiempo. Entonces, después de eso, las personas dicen, ¿sabes qué? Aún así me quiero animar a comprar las máquinas. Me quiero animar a poner un curso, a tener un curso de confección. Y ahora faltan, pues, los moldes. ¿Qué es lo que vas a vender? ¿Qué es lo que vas a vender? ¿Quieres vender algo propio? ¿Quieres vender algo comprado? Como lo que están viendo ustedes, que son unas muestras que hice para un amigo de Sonora y que le estaré enviando en estos días. O simplemente quieres comprar una prenda y vender. El hecho de que tú puedas diseñar una prenda no significa que tú te tengas que involucrar en la confección. A lo mejor sí puedes saber las cosas básicas, qué es una costura de overlock, qué es una costura de dobladillo en collarete, qué es un cierre, cómo se pega, qué tipo de pieza. A lo mejor eso básico sí lo necesitas saber, pero no necesitas hacerlo tú. Para eso habemos personas, en este caso como yo, que ofrecen los servicios de patronaje, confección, diseño y todo lo demás que tiene que ver con el hecho de confeccionar una prenda desde cero. ¿Cuáles son las ventajas que tendrías tú de iniciar tu negocio, tu taller, sin el conocimiento necesario, básico, en lo que es la industria, en lo que es el tema de la confección? Pues bueno, puedes invertir una mayor cantidad de tela, puedes invertir una mayor cantidad de dinero en la tela, en comprar los moldes, porque estos moldes se venden. No hay tiendas donde vendan los moldes y las hay. Hay muchas personas que quedan inconformes porque los moldes no cuadran, porque se ven muy cuadrados, no están estéticos, no les hacen muestra y aún así tienen que pagar por ellos, ¿no? Cada persona vende su trabajo a un determinado precio. Yo los precios que manejo tal vez no sean los que otras personas puedan tener. A lo mejor los míos son muy costosos o son muy baratos, no sé. Tendría que comparar mi costo de trabajo con otras personas, lo cual tampoco está mal. Pero ustedes han visto durante estos 5 años todo lo que he aprendido y es lo mismo que hoy les ofrezco a todos ustedes. Las personas que se han acercado a mí y que quieren iniciar un negocio, pues, comprando una base de un molde, con eso van a tener para iniciar el negocio de confección si lo quieres hacer tú. Hay personas que se dedican a maquilar las prendas y eso también es importante. Comprar prendas ya armadas para revender muchas veces puede ser contraproducente porque te vas a encontrar con los que los proveedores tienen, ¿no? Supongamos que yo soy un proveedor de este tipo de prenda y tú me quieres comprar a mayoreo. Bueno, te voy a decir, ¿sabes qué? Mira, si me las compras de a una por una, te las dejo en tal precio, pero si me compras 50 o 100, el precio disminuye considerablemente. Pero también hay una desventaja de comprar así. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Nada más tengo estos dos colores disponibles y no te haría otro color. Por más que quieras y me las quieras pagar más caras, no lo haría. Sin embargo, cuando entablas una comunicación con alguien que quiera ofrecerte un servicio sin necesidad de que tú te involucres en la confección como tal, entonces sí puedes decirle a esta persona, ¿sabes qué? Hazme una base, hazme una graduación de tallas, prueba las prendas y entonces puedes hacerme la prenda, puedo hacer la prenda que tú quieras en cualquier tipo de tela que tú decidas para que estés completamente a gusto y conforme. Ahorita seguimos hablando, vamos a saludar a más personas que se han conectado aquí. Dice Yola Gutiérrez, hola, soy de Chalco, Estado de México. Bueno, pues un abrazo para ti también, gracias por estar aquí. Cielo Rocío, hola, buenas noches. Por favor, díganme de dónde son ustedes. ¿Les ha pasado que su taller necesita más máquinas o con las que tienen ustedes en casa han podido salir adelante? Yo sé, para las personas que son nuevas en mi canal, yo sé que ahorita a lo mejor ven un entorno un poquito más adaptado a lo que tiene que ser un taller de confección. Sin embargo, me da mucho orgullo cuando recuerdo cómo inicié yo
inicié con una máquina casera, no esta, era una facilita, y después pude comprar esta máquina. Tengo una lista de reproducción en el canal utilizando esta pequeña máquina haciendo infinidad de prendas. Después, gracias a Dios, pude comprar yo las máquinas utilizando el dinero que se recibe en fin de año. Pude comprarme una Overlock. También esta máquina la pude adquirir gracias a una donación de una persona de Estados Unidos y gracias también a la donación que hizo mi amigo de la costura, lo cual le estoy muy agradecido. Esta máquina recta, pues también me la prestó mi hermana, que también tiene una máquina en su casa y me dijo, sabes que yo tengo una, te la presto para que la puedas utilizar. Y dije, órale, va. Esta otra máquina la pude adquirir gracias al trato que hice con una persona de Guadalajara, el cual a lo mejor no terminó en buenos términos. Me hubiera encantado cerrar ese ciclo con esta persona como debe de ser, lo cual eso me apena muchísimo el haber quedado entre comillas mal. Sin embargo, también le estoy agradecido porque con el trabajo a fin de cuentas que yo hice para él, de moldes, de confección de prendas, esta máquina está pagada totalmente. Ya de ahí, pues obviamente el canal ha ido creciendo, ha ido mejorando y he podido adquirir cosas como lo son los maniquís, como lo son la mesa de corte, un pizarrón, el rentar un espacio exclusivo para este tipo de cosas. Y eso tiene que ver con la pregunta que les estoy haciendo. ¿Vale la pena tener un taller de confección para iniciarte en este negocio? Bueno, en mi caso, sí. Primero, ¿por qué? Porque a mí me gusta confeccionar. Ya sea que lo haga para alguien o lo haga para mí mismo, para mi esposa, para mis hijos, para compañeros del trabajo, a mí me gusta mucho coser. Segundo, estoy desempeñando lo que voy aprendiendo todos los días, que es el patronaje y también la mejora de la confección. Lo que me permite a mí utilizar este espacio no solamente para hacer estos moldes para alguien que lo solicita, sino también me permite tener un espacio necesario para grabar mis videos en YouTube, lo cual pues es lo que hace que el canal hace poco haya alcanzado la cifra de los 100,000 suscriptores y esto no pudo haber sido sin el apoyo de todos ustedes. Entonces, respondiendo a la pregunta que yo hacía al inicio, para mí sí es conveniente el invertirle en un espacio. Para mí es conveniente invertir en todas las herramientas necesarias. Primero porque las sé usar y segundo porque tengo el espacio para acondicionarlo y sacarle el máximo provecho. Sin embargo, si tú quieres iniciar un negocio de costura, de vender ropa, no necesitas todo esto. Todo esto que yo acabo de invertir, que si yo hubiera comprado esa máquina collarete, son arriba de 18,000 pesos. La máquina Overlock arriba de 13,000 pesos. Una máquina recta, si yo la hubiera comprado por lo menos entre 8 y 10, nueva también, no hubiera invertido en los maniquís, en el pizarrón, en la mesa. Y todo eso yo lo hubiera invertido en comprar los moldes a una persona y decirle, ¿sabes qué? Mira, ya me gustó la base, me encantó, ahora maquílame. ¿Cuánto me cobras por hacerme esta prenda ya en grandes cantidades? Entonces, de esa manera, todo el dinero que yo tengo pensado en invertir en maquinaria, primero, si no la sé usar, pues puedo invertirla ya directamente en un producto que en cuanto esté listo, podremos, pues venderlo de alguna manera, ¿no? Vamos a leer a más personas que se conectan. Les doy muchísimas gracias. Qué padre que se estén conectando mucha gente. Yo sé que los horarios que hago de las transmisiones y el hecho de que no avise con anticipación que voy a hacer una transmisión puede ser difícil para todos ustedes, pero primero hice una transmisión porque me sentía un poquito mal en el día y hacer transmisiones en YouTube, hacer video para todos ustedes me da pila, pero híjole, con todo. Vamos a leer aquí, dice Betsy Cositas, dice, hola desde Toluca La Fría, te deseo feliz año y mucho éxito en tu negocio. A veces los clientes no comprenden que una prenda que vendiste hace meses quieren lo mismo y ya no hay la tela. Exactamente, eso es un problema, porque primero la tela hoy en día está costando más cara. Le han subido muchísimo precio a los insumos, cierres, botones, todo lo que tiene que ver con accesorios. Le han subido mucho a la habilitación y a las telas, en lo cual uno tiene que subir los precios y muchas veces ya no se vuelve a conseguir el mismo material. Dice Mayra, hola, soy de Argentina. Un abrazo a todos ustedes. Les invito a que me sigan en la red social de Instagram. Recuerden que ahí estoy como Canon JCSR. Muchas veces ahí subo fotografías de las prendas que yo realizo y que no me da tiempo de grabar para el canal de YouTube. Así que te invito a que me sigas.
también va a ser importante porque ahí me puedes mandar mensaje de manera directa y puedo responder alguna consulta para ti. Dice mi hermana, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Pues ya está un poquito mejor, mija. Todavía me siento un poco cansado. Espero que no me resfríe porque si no, no me van a dejar trabajar, pero eh, tengo toda la pila ya. Ya estoy mucho mejor. Gracias. Dice Betsy, sí vale la pena porque hacemos lo que nos gusta y eso llena la vida, ¿verdad que sí? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ana Ruiz, pulgar arriba, no se les olvide dejar su manita arriba, eso me encanta. Dice mi madre, hola hijo, te amo, bendiciones, gracias madre mía por estar aquí, te amo yo también. Y pues bueno, abrígate mucho porque hace bastante frío. Dice Nicolás, saludos, yo probé y compré unos moldes y me salieron muy caros y probé mejor, compré unas prendas extra grande y las fui disminuyendo por tallas y me salió mucho más barato que comprar moldes. Esto es una de las cosas que pueden hacer sin duda. Es difícil encontrar a personas que hagan bien su trabajo. Yo no puedo halagar mi trabajo. Ahora sí que los clientes son los que tienen la decisión. Yo ya terminé el trabajo, está métricamente bien, o sea, con medidas, todo casa perfecto. El cliente las tiene que ver en personas y ahí es cuando mi trabajo termina, cuando el cliente me dice, ¿sabes qué? Me gustó tu trabajo o sabes qué, ya no te vuelvo a pedir nada. Ahí es donde termina mi trabajo. Mi trabajo no termina con esto. Ahora, lo que tú mencionas, amigo, es muy padre, lo puedes hacer, pero hay ciertas partes donde no puedes reducir la prenda porque terminarías descuadrándola muchísimo. Recuerden que todas estas tallas se escalan de un tipo de manera. Les pongo el ejemplo que acabo de hacer. Este molde que ven, que es un diseño de playera de manga larga con cuello alto, muy padre, por cierto, me gustó el diseño que me mandó mi amigo de Sonora. Abarca desde la talla 1 hasta la talla extra grande. Si yo quisiera comprar prendas talla extra grande, me tendría que involucrar de todas maneras en ir reduciéndolas. No se pueden reducir de cuello muchísimo porque empiezas a desbocar el escote y entonces tendrías que bajar el molde más aquí. Los costados tampoco, porque entonces los hombros, si no se reducen también a proporción a la manga, te van a quedar mal. Entonces, sí hay un poquito de contraproducencia, creo que se dice bien así, me aventé una palabra muy chora. Sí hay un poquito de riesgo el reducir las tallas porque va a depender de la extra grande a qué talla la vas a reducir. A la talla chica ya serían 3 escalones de talla y quiero que vean ustedes la diferencia del escalón de tallas. Tiene que ser simétrico. ¿Por qué? Porque reducir la talla es del ruedo, subirlo, hacerlo más angosto, bajar el escote, meter el hombro, bajar el hombro. O sea, son muchas, muchas cosas. Si te ha resultado, amigo, te felicito, qué bueno. Lo importante es encontrar la manera que se adapten las cosas a nosotros. Primero en cuestión de costos, porque obviamente si tuviéramos una solvencia económica, creo que todo el mundo tendría un taller de costura, contrataría gente y pues podría tener el tiempo para aprender cosas nuevas como es el patronaje, el uso de máquinas y demás. Dice, ah, ah, dice RMZ, perdón. Like, apoyemos. Sí, por favor, regálame un like. Nada te cuesta y a mí me... Ya saben lo que siempre les digo al final, ¿verdad? Por favor, ojalá que puedan apoyar mi canal. Tips de confección. Hola, amigo Canon. Saludos desde la distancia. Bendiciones a tu proyecto que tienes pensado. Cuídese mucho. Amigo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de, primero, de estar en la transmisión en vivo. Tu canal es muy exitoso. Yo admiro tu trabajo. Sigo a muchos canales de confección. Y me da tanto gusto que les vaya bien. Yo hago lo mismo que tú, compartir lo que me gusta. Mi amigo de Tips de Confección, pues ustedes lo conocen. Ahora sí que es de los más populares, de los mejores que hay, en cuestión de lo que hacemos nosotros, ¿no? Dice a Manuel, ¿qué porcentaje de lo que vendes es tu utilidad? La pregunta sería para mí. Ok, vamos a responder esa pregunta. Ustedes me han dicho, ¿cómo debes de costear una prenda? ¿Cómo debes de costear tu trabajo para que sea redituable? Redituable. Sin contar los moldes, que estos moldes base, ya sea que los compres o los hagas tú, solo se hacen una sola vez, solo se paga una sola vez esta cantidad que al momento puede ser un poquito costosa. Si te hacen buenos moldes, pues simplemente los vas a estar replique y replique y vas a tener una fuente de trabajo pues que te va a durar para lo que tú quieras. Teniendo la base puedes hacer transformaciones, puedes modificarlo a voluntad, pero esto lleva a un costo. Una vez dedicándote a la confección de prendas, cuando te quieres dedicar a la fabricación tú, o sea que tú vas a comprar la tela, tú vas a cortar, tú vas a confeccionar, ¿cuál es el porcentaje que tendrás que utilizar para vender?
Yo siempre se los he dicho que alrededor del 40% de lo que vayas a vender tu prenda, sin importar el costo, esa sería la ganancia de utilidad. El otro 60% es el que vas a utilizar para comprar la tela, para pagar el corte, para pagar la confección, para pagar los insumos como lo es luz, renta, hilos, agujas y demás. Si tú en una prenda que vas a vender en 100 pesos, pues ya estás destinado a que por lo menos 60 pesos gastaste en lo que es la confección, en lo que es el corte de la tela y la tela misma de tus máquinas, tus hilos. Entre mayor cantidad de prendas produzcas, más será la ganancia. Toda prenda que se haga al inicio, si vas a empezar a hacer un diseño y todo eso y a probar, el costo es muy grande, pero ya cuando lo empiezas a producir en grandes cantidades, entonces disminuye bastante y la ganancia aumenta. A ver, wow, ahora sí hay muchos comentarios, wow, eso me encanta. Dice, hola, ¿cómo sacas el presupuesto de una prenda a medida? Bueno, creo que ya lo hice. Dice Diana, hola, yo compré una máquina industrial recta y una overlock. Me siento que no fue sacado provecho. Prefiero hacer arreglos de maquilar. Yo también hago arreglos, no me dedico a esto, pero a veces amigos míos me dicen, ¿sabes qué? Échame paro, ayúdame a arreglar un dobladillo, un cuello, un cierre X o Y. Y sí, lo hago. Esto vale la pena de arreglar prendas y sí se necesitarían diferentes máquinas, también comprar habilitaciones como lo son cierres, como lo son inclusive aparatos para los broches, dependiendo de lo que lleve. Por ejemplo, yo no tengo el tipo de broche de esta chamarra, la arreglé de aquí de la sisa porque estaba abierta y aquí le hace falta un broche. No tengo los dados y los broches de este tipo, sino con gusto yo se lo ponía otra vez. Entonces, si yo me dedicara a la confección, tendría que ir teniendo todos estos tipos de materiales, lo cual también es un costo, es un gasto. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de dedicarte a componer la ropa? Tiene que ver nada más con que te paguen lo que es. O sea, nosotros cuando confeccionamos una prenda, la hacemos rápido si tenemos la experiencia en costura. Y mucha gente no lo paga porque sabes que pues te tardaste 2 minutos en hacer un dobladillo y me quieres cobrar 30 pesos, 40 pesos, no sé, dependiendo del lugar en donde estés, ¿no? $1, $2, $3, no sé. Pero primero es porque tú sabes hacerlo. Segundo, es porque tienes tú la herramienta necesaria para hacer ese trabajo. Entonces, si encuentras las personas que te van a pagar lo que tú dices que vale tu trabajo, adelante. También es un buen negocio, sin duda. Ah, dice Noemí Cepeda. Hola, maestra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bonita noche también para ti. Te quedaron geniales esas playeras. Gracias, mija. Dice Jorge Mamani. Saludos desde Bolivia. Atentamente, Jorge. Saludos, amigo. Quiquito 12. Hola, ¿cómo estás? También aquí estando en la transmisión. Gracias. Teresita dice, hola, buenas noches, Canon. Saludos desde Argentina. Cuídate mucho. Me voy a cuidar porque tengo un poco de frío, pero quería hacer una transmisión con ustedes. Me encanta saludarlos, me encanta el poder contestar sus preguntas. De hecho, en algunos comentarios que hice en una transmisión, porque ya ve que me siguen llegando y llegando mensajes de diferentes videos, lo cual ya no me da tiempo de contestar todos como en un principio. Me comenta una persona, una mujer, y lo digo con todo respeto, me dice que es una falta de respeto para mí el que si ustedes me preguntan algo durante la transmisión, no lo conteste y les diga que me escriban a mi correo electrónico o les diga que me escriban en Instagram. Esto es por una sola razón, porque a veces la consulta que me quieres hacer lleva una explicación más detallada y me será difícil explicar ante todos que lo puedan entender cuando te lo puedo explicar de manera directa a ti. Por esa razón, les invito a que me escriban al correo electrónico canon3412@gmail.com o que me sigan en Instagram. De manera más directa vas a estar en contacto conmigo como Canon, perdón, Canon JCSR. Dice María Elena, hola, gracias por la información desde Costa Rica, los sigo, me gustan mucho sus enseñanzas, sé cuánto cobrar, no sé cuánto cobrar por las prendas. Eh, es que es difícil porque cada quien valora su trabajo. Yo podría decirte, por ejemplo, de esta prenda, por el cerrar la sisa, porque nada más estaba abierta aquí en la pura sisa, pues yo podría cobrar así barato, 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 unos 60 pesos, que son como $3. Pero hay quien puede cobrar 100 pesos o $100. ¿Por qué? Porque tienes que abrir una manga, tienes que sacar la prenda, casi voltearla al revés y pasarle otra costura recta y debe de quedarte bien.
Lo importante de hacer una compostura es que no se vea que la tocaste, que no se vea que la reparaste. Y entonces, si tú sabes hacer eso, pues puedes dar tus precios. ¿Cómo te vas a dar cuenta si el precio está bien? Primero, cuando tú le digas el precio a un cliente, te va a decir, híjole, se me hace muy caro, ¿no? Es lo menos prácticamente, así como decimos aquí en México. Segundo, si el cliente regresa, quedará satisfecho con tu trabajo y está dispuesto a pagarte lo que tú le has puesto tal vez en el primer trabajo, ¿no? Muchos se quedan con esa duda de cuánto debes de cobrar por tu esfuerzo, por tu trabajo. Es el tiempo que te tardes. Si lo pones por un trabajador de costura aquí en México, un costurero, el sueldo más bajo al día serían como de 300 pesos por día o 250, supongamos. Entonces, si esas 250 pesos lo divides en 8 horas de trabajo, pues te sale como de, a ver, 8 por 3 24 como de a 30 pesos la hora. Entonces, si tú vas a hacer un trabajo que se lleva 3 horas, por lo menos tendrías que cobrar 90 pesos. Pero eso es solamente una manera burda y básica de darte una idea de cuánto vas a cobrar. Obviamente las composturas se cobran mucho más caras y dependiendo de qué. Tampoco aceptes composturas que no puedes hacer, que no sabes hacer o que no tienes las herramientas para hacerla de manera correcta, porque te estarías ahorcando tú solo. Sería contraproducente. Es a lo que iba hace ratito, ¿no? Si no tienes el broche para poder arreglar esta prenda, pues no te comprometas a hacer una prenda, un arreglo de esa magnitud. Si no tienes una collarete para hacer dobladillo, pues no te metas a hacer dobladillos, porque hacerlo con over y hacerlo con recta, pues seguramente va a ser un poco deficiente y no va a tener la calidad necesaria. ¿Te lo va a pagar algún cliente? Seguramente sí, pero si tú quieres dar un costo que te ayude a solventar tus gastos y que esté mejor, entonces, pues evalúa todo lo que tienes a tu disposición para hacer tu trabajo. Dice Robert, acá en Tijuana un dobladillo se paga entre 150, 30 o 40. Es súper barato. ¿Verdad que sí? Va a depender de cada persona. Es solo un ejemplo que les ponía. Saludos desde Colombia, bendiciones María Borja. Un saludo. Diana Reyes, me voy a ir a Tijuana. ¿Verdad que sí? Creo que con todas las cosas que yo he realizado ya me hubiera hecho de más cosas. Noemí, vámonos todos para allá. Manuel dice, ¿hay alguna máquina industrial recta que lleve la aguja de punta de bola para las telas elásticas? Las puntas de bola se refiere a la aguja. La aguja tiene un calibre, déjenme mostrarles, aquí tengo, porque ahora compré la marca de agujas Hooky. La marca de agujas Hooky está perfecta, me encantaron la marca. Por lo regular yo compraba Grossbecker o Smith, que son las de tapita azul, pero la verdad es que estas agujas de la Hooky me encantaron. Resisten muy bien y miren, solo llevo 3 agujas porque se me han roto, 2 agujas, mentira. A ver, déjenme ver cuántas agujas. No, solamente he puesto una aguja de repuesto. Así que realmente sí las recomiendo bastante. Ahora, esto determina el código, el UI es para las máquinas collarete. La SAI 8012 es el calibre de la aguja. Y dentro de ese calibre, puedes llegar con un vendedor de agujas y decirle, ¿sabes qué? Mira, lo quiero para tela elástica. Y te va a decir, ¿sabes qué? Hay de punta de bola fina, mediana y grande. Dependiendo del elástico, entre más poroso y estire más la tela, tienes que utilizar una punta de bola mucho más ancha. No el calibre, solamente la punta de bola más ancha. Recuerden que hay punta de diamante, punta de espada, que se utilizan mucho para lo que son los tejidos como vinipiel o cuero, que son mucho más difíciles de cortar con una punta de bola normal porque necesitas algo que realmente atraviese la tela con mayor facilidad. Pero otra de las cosas que te voy a aconsejar es que la aguja tiene relación directa con el tipo de hilo que vas a utilizar. Si vas a utilizar calibres 90-14 hacia arriba, el hilo tiene que ser también calibre, si no, se te va a estar rompiendo cuando cosas a altas velocidades, inclusive en algunos materiales se cose con hilo nylon, entonces hay que tomar mucho en consideración eso también. Vaya, ¿cómo hablo, verdad? Dice Marcela C, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Saludos. Dice Yeritza Ameti, perdón. Hola, feliz noche. No tengo un taller de costura en Venezuela, gracias. Yo tengo un taller de costura, muy bien. Es muy buena tu explicación, pues gracias. Un abrazo desde México.
Olga Cantú, muchas felicidades por tu transmisión, me encantan, bendiciones, aprovechando con tu aguja, se cose una chamarra de piel, ¿con qué pie de máquina? Saluditos. Pues puedes utilizar pies de teflón, hay dientes de teflón también, dientes de doble arrastre o arrastre sencillo, o no sé, entonces habría que buscar lo indicado para coser ese material. Dice Viarel Villa, hola, buenas noches, me gusta la humildad que hay en ti, ya que reconoces el talento de Noemí, Gumo Jeans y de otros. Saludos desde Puebla. Pues claro que sí lo tienen. Está mi amigo de la costura, está Guerreros de la Confección, está Noemí Cepeda, está Gumo Jeans, está Antis de Confección, Daniel Sebastián de Costura Fácil, está Mecánica de Confección. Hay muchos canales de costura que son muy exitosos, son muy buenos y saben tanto como yo. Tal vez otros están iniciando en el medio de YouTube haciendo videos y todo eso, pero el conocimiento lo tienen. Marcela C, así es, ¿verdad que sí? Y dice Magdalena Piedra, hola, bonita noche. Pues muchas gracias a ustedes por estar aquí conmigo. Les agradezco mucho por haberse tomado el tiempo y la molestia de acompañarme en esta transmisión en YouTube. Esto es todo por el día de hoy. Simplemente quería comentarles si era realmente necesario el tener un taller, tener las herramientas necesarias para iniciarte en el negocio de la confección, o puedes comprar prendas ya armadas. Todo se vale. Todo se vale, tienes que buscar lo que se adapte a ti. Eso es lo más importante. Yo estoy feliz de que la gente siga contratando mi servicio, de que más y más prendas se vayan a diferentes partes de México. Ya entregamos unas prendas y unos moldes que se fueron a Estados Unidos, lo cual créanme que ya para mí, el que un trabajo mío, hecho por mí, valga la redundancia, atraviese las fronteras, eso me pone más que feliz y hace que, ¿cómo se dice? Hace que valga la pena todo lo que estoy haciendo. Siempre con los pies en la tierra, y si en algún momento se me llegan a perder los pies del piso, por favor, agárrenme de las orejas y azótenme al piso, porque jamás hay que perder esa humildad. Nunca voy a olvidar cómo inicié yo. Hoy en día tengo todo esto que ven aquí, gracias a Dios, gracias a la perseverancia de casi 5 años de trabajo. Y pues bueno, siguen etapas de mi vida como en hacer clases presenciales, hacer clases en línea, y en algún momento ya no podré hacer todo esto que ustedes están viendo, porque tal vez yo logre también el sueño de muchos de ustedes, tener una empresa, tener un negocio, tener una marca y pues seguir para adelante, ¿va? A ver, vamos a leer los últimos comentarios y ya me voy porque ya me estoy agitando mucho, me siento un poquito mal y quiero descansar. Dice, un favor, ¿qué libro me recomiendas para realizar faldas escolares? Pues te va a ser mucho más práctico, amigo, encontrar videos referente de cómo se hacen, porque muchas veces los libros tienen modismos, tienen cosas técnicas y la gente no le entiende. Yo en lo personal no le entiendo mucho a los libros, entonces prefiero ser autodidacta, ir viendo algunos videos de YouTube y tomando algunos pequeños consejos, y así es como he aprendido a realizar diferentes cosas. Dice Nicolás, yo traté de comprártela y armarlas y me salió más caro, no vi ganancia. Lo que hice fue mejor comprar en el Chinconcuac y me salió más barato y bien, muy bien. Pues qué bueno, hay que adaptarse a lo que hay. Rosa Morocho, bendiciones, gracias. María de la Luz Gallardo, felicidades. Yo también veo todos sirven de mucho, y bendiciones a ti y a todos por su conocimiento. Un saludo desde Nogales, Sonora. Pues un abrazo para todos ustedes. Y como siempre les digo, ok, amigos de YouTube, espero que les haya gustado y servido de algo el video que les acabo de mostrar el día de hoy. Ya sabes que si te gustó el video, por favor regálame un pulgar arriba, nada te cuesta y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés. Hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Adiós.